En primer lugar, lo que quería era agradecerle a CIC por invitarnos a exponer nuestro trabajo y, por supuesto, a todos ustedes por su atención y por venir a escucharnos. En primer lugar, voy a explicar un poco quién es Viesgo, ¿no? Viesgo es una de las empresas, de las compañías líderes en el sector energético español. Somos la empresa más antigua. Este año cumplimos 110 años de actividad y tenemos más de 670.000 clientes de luz y de gas con una plantilla de 1.000 profesionales. No os voy a contar mucho rollo de cuál es nuestra misión, cuál es nuestra visión. Lo que sí que quería hacer aquí mención es la innovación. Este proyecto que os vamos a explicar a lo largo de esta ponencia es un proyecto de innovación. Innovación es uno de los valores de nuestra empresa y es un valor, sobre todo, con un objetivo en la mejora continua, en el desarrollo tecnológico y la innovación en los proyectos, de los procesos, perdón. El negocio de la distribución está cambiando rápidamente. El sector eléctrico ha sido siempre un sector eléctrico muy tradicional, muy estable, y en los últimos años lo que estamos viendo es un cambio por oleadas, es decir, un cambio realmente rápido en el sistema. Los tres factores de este cambio en los últimos años es el contador electrónico. Estamos acostumbrados a escuchar noticias en los periódicos sobre el contador electrónico y, sobre todo, la generación distribuida. La generación distribuida tanto en alta tensión como en media tensión. Y los tres retos que vemos para un futuro muy próximo, son el vehículo eléctrico, los prosumers, que es un consumidor que va a tener también el rol de generador, va a ser generador en baja tensión, lo que se llama la generación distribuida y la gestión de la demanda. Estos son los tres retos. La transformación que he explicado, realmente la empresa distribuidora, en una visión clásica del negocio, pues tenía la energía que le venía a la red de transporte y la repartía entre sus clientes. Si os fijáis aquí, en el año 2008, realmente los balances de energía, este es el saldo exportador, cuando estamos en la parte positiva es energía que estamos entregando a la red de transporte y la parte de abajo, la parte negativa, es lo que estaríamos consumiendo. Si vemos en la red de Viesgo, en el 2008, prácticamente la mayor parte de la energía es una energía consumida y si nos vamos ya al año 2014 y 2015, pues prácticamente todo es generación. Es decir, desde el punto de vista de la red de transporte, la red de Viesgo se comporta como un generador. Esto yo creo que es una cosa que es general en todo el sector, pero en el caso de Viesgo es todavía un poco más acentuado. Si nos damos cuenta, el pico de la potencia instalada respecto a la demanda en el sector está en el 100%, y en el caso de Viesgo ha llegado hasta el 256%, es decir, tenemos 256% de energía instalada respecto del consumo. Un poco los antecedentes del proyecto de INELEC, ¿no? Analizando en nuestra red, vemos que la energía eólica supone casi un 80% de la energía instalada, de la potencia instalada en la red de Viesgo. Si nos fijamos geográficamente, el 71% de esta potencia instalada eólica es en Galicia, y ya si nos centramos más en Galicia, el 96% de la potencia instalada es de una tecnología eólica. O sea, esto es realmente una barbaridad, ¿no? En el año 2011 participamos en una convocatoria, un proyecto de impacto del Ministerio de Economía y Competitividad, y teníamos como socios en este proyecto la Universidad de Cantabria y Arteche para la gestión dinámica de las líneas, el DINELEC. Bueno, ¿y qué es esto de la gestión dinámica de las líneas? Bueno, la gestión dinámica de las líneas, el concepto es bastante sencillo, es un equilibrio térmico. Es un equilibrio térmico, nosotros tenemos el conductor, los cables que vemos por las líneas, que tenemos un calor ganado, tenemos una parte que es el calor ganado,
que sería la parte roja, la tarta roja de esta balanza, y luego tenemos un calor evacuado. La diferencia de este calor ganado y el calor perdido, pues lo que nos produce es un aumento o una disminución de la temperatura. Cuando tenemos más calentamiento que enfriamiento, la temperatura del conductor sube, y cuando tenemos más enfriamiento que calentamiento, la temperatura del conductor baja. Si nos fijamos en el porcentaje de la tarta, el 80% de la temperatura del conductor viene condicionada por la corriente que circula en este conductor, mientras que un 20% la radiación directa sobre el conductor. En cuanto al calor o la energía evacuada, el 94% es por refrigeración del conductor por convección. ¿De acuerdo? Entonces, esta refrigeración por convección viene directamente relacionada con el viento que hay, tanto con la velocidad como la dirección del viento. Entonces, en redes como la que hemos explicado antes de Galicia, en la cual tenemos mucha energía, mucha potencia instalada eólica, cuando hace viento, pues tenemos necesidad de evacuar más energía, y precisamente cuando tenemos viento tenemos la ventaja de que los conductores se nos refrigeran y por lo tanto las líneas nos permiten que circule más energía por esta, ¿no? ¿Qué efectos tiene la variación de la temperatura, ¿no? La variación de la temperatura lo que hace que el cable se alargue, al alargarse el cable baja hacia abajo y las distancias de seguridad disminuyen. Por lo tanto, hay que tener en cuenta cuál es la temperatura del conductor en cada momento. Si superamos todavía más la temperatura de este conductor, podríamos llegar a deteriorar el conductor, el cable. Entonces, por eso tenemos que tener una monitorización del conductor. La metodología de INELEC, ¿no? Bueno, pues una vez que ya hemos explicado un poco el concepto básico, pues realmente qué es lo que hace falta hacer para poder gestionar en régimen dinámico las líneas, ¿no? Pues lo primero y lo más importante son las estaciones meteorológicas. Tenemos estaciones meteorológicas colocadas en subestaciones, en apoyos intermedios de las líneas. Con estas estaciones meteorológicas lo que somos capaces es de saber cuál es la radiación, cuál es la lluvia, cuál es la velocidad del viento, qué dirección tiene, y con esto pues calcular la convección del cable. La termografía, para ver un poco el estado que tenemos de las líneas y detectar puntos críticos en los cuales podemos tener problemas de mantenimiento. Los sensores de temperatura nos sirven para contrastar, sobre todo en la primera fase, que los cálculos que estamos haciendo de las temperaturas mediante nuestros algoritmos, que realmente están afinados y que están bien calculados. El análisis LIDAR es una especie de radiografía en 3 dimensiones que se hace con un vuelo láser multipulso y que nos da perfectamente, con una precisión de 1 centímetro, pues lo que veis aquí, una imagen en 3 dimensiones de la línea, de las carreteras, de las casas, de los árboles, de todo lo que sería el trazado de las líneas. El estudio microclimático, como nos podemos dar cuenta, una línea tiene varios kilómetros de distancia y la evacuación o la refrigeración no es igual en todo su recorrido. Podemos tener apantallamiento por árboles, podemos tener líneas que pasan por valles, entonces es importante saber cuáles son los puntos críticos de refrigeración para hacer el cálculo de la opacidad y pasar la temperatura al punto más crítico, ¿no? Y luego, por último, el tema de la legalización, es decir, nosotros las líneas están legalizadas para trabajar a una temperatura de diseño y al cambiar esta temperatura, al hacer que el cable funcione a una temperatura más alta, pues hay que hacer un proceso de legalización que sobre todo al principio ha sido complejo, pues por explicar a las administraciones un poco el funcionamiento de esta técnica. Como temas generales, pues decir que la inversión que requiere esta tecnología, si lo comparamos con lo que sería tener que construir nuevas líneas o tener que repotenciar, cambiar las líneas actuales, es una inversión baja. Es un ejemplo claro de lo que llamaríamos smart grids, es decir, redes inteligentes frente a inversiones en hierro y cables. Y luego veremos más adelante que también mejora la gestión de los activos.
Hasta ahora la temperatura del conductor era desconocida y el envejecimiento de este conductor depende mucho de esta temperatura. Por lo tanto, al conocer la temperatura sabemos mejor lo que nos está pasando en los cables. Los datos. Bueno, tenemos en el 2015 teníamos 161 kilómetros de líneas de alta tensión que se están explotando en régimen dinámico. Durante 523 horas se ha funcionado también por encima de la capacidad nominal de las líneas y hemos sido capaces de evacuar 7 gigavatios horas de energía adicional si no tendríamos el DINELEC funcionando. ¿Cómo nos ha ayudado iDEVOX en esta gestión dinámica? Uno de los problemas que tenemos con este proyecto, sobre todo en los proyectos de innovación, pues vas probando cosas nuevas, vas instalando diferentes sensores, comparando unos con otros. Realmente, si os dais cuenta, la lista de diferentes dispositivos que tenemos y la lista de diferentes protocolos y medios de comunicación es bastante compleja. O sea, tenemos protocolos americanos, DNP3, tenemos Modbus, tenemos IEC en algún caso, y tenemos diferentes velocidades de muestreo. Es decir, que dependiendo del tipo de estación meteorológica, de sensores de temperatura, pues incluso las velocidades de muestreo son diferentes. iDEVOX nos ha permitido integrar todas estas señales de campo y poder procesarlas con nuestro cálculo de ampacidad. De tal forma que nos ha dado dos herramientas, una herramienta para la gestión del despacho. El despacho de Viesgo está utilizando la gestión dinámica en tiempo real y luego al mismo tiempo nos permite tener un entorno de análisis de datos. Es decir, todos estos datos que tenemos los tenemos integrados en la herramienta y nos permite pues, poder analizarlos, mejorar nuestros algoritmos y seguir con nuestras investigaciones. Respecto del entorno, pues es un entorno de alta disponibilidad. Tenemos dos sites, un site principal, un site de emergencia y, bueno, pues sobre todo pues lo que ya hemos dicho. O sea, esto es una herramienta de despacho que tiene que estar operativo 365 días, 24 horas al día y en tiempo real. Los siguientes pasos. Bueno, pues aquí lo que os quiero contar un poco es el proyecto SPADI. El proyecto SPADI es un proyecto de retos colaboración de 2015 en el que están Viesgo, la Universidad de Cantabria, CIC, Lumiquer y Tecnalia como socios, y lo que quiere es ir un paso más allá en lo que es la gestión dinámica. Hasta ahora somos capaces de saber la capacidad que podemos circular en la línea en cada momento. ¿Qué es lo que queremos? Queremos ser capaces de predecir a 5 minutos, a 10 minutos, cuál va a ser la evolución de las condiciones meteorológicas y cómo va a afectar esto a la ampacidad, de tal forma que esto le dé una herramienta al centro de control para ir pues, avisando a los eólicos, decir, oye, pues ahora tienes que ir bajando, tienes que subir, es decir, predecir un poco el tema de la ampacidad. Luego, el cable subterráneo, nos encontramos que las líneas no son líneas aéreas en muchos de los casos y tenemos líneas mixtas en las que hay trozos con cables subterráneos que en algún caso puede llegar a ser incluso cuellos de botella para la gestión dinámica. Entonces, aquí el objetivo es ver realmente qué es lo qué condiciones variables, igual que en la ampacidad de las líneas aéreas es el viento, pues la humedad, la temperatura del suelo, qué condicionantes tenemos para poder explotar y mejorar el activo cable subterráneo. Bueno, hasta ahora pues hemos contado un poco lo que es, pero aquí esto ya es una gráfica de datos, ¿no? Esto es una línea real en Galicia, es la línea Meira-Ludrio, y los datos de aquí son de febrero, del 12 al 14 de febrero, ¿no? La línea verde es el rate estático que llamamos, que es la capacidad nominal de la línea, es decir, la corriente que podría circular y la que está circulando normalmente en una línea aérea.
La línea roja, vemos cuál es la corriente que se ha transmitido realmente en estos días. Todo el área que tenemos entre la línea verde y la línea roja sería energía adicional que hemos podido transmitir por esta línea durante estos 2 días. La línea azul es la ampacidad, que es la corriente máxima teórica que podría pasar por esa línea, es decir, todavía entre la línea roja y la línea azul tenemos un margen. En naranja tenemos la temperatura del conductor, es decir, incluso en estas condiciones que estamos explotando la línea por encima del red estático, podemos ver que la temperatura está alrededor de 50 grados, que es inferior a la temperatura de diseño, es decir, que incluso aumentando la energía que estamos transmitiendo por la línea, estamos utilizando la línea a una temperatura de diseño tradicional. Y luego ya en morado aquí está la velocidad del viento, un poco para ver la correlación que hay entre lo que es la ampacidad y lo que es la velocidad del viento. La temperatura del conductor y la corriente que circula por él no son directamente proporcionales. Aquí, en otra línea diferente, vemos que con una corriente de 400 amperios pues tenemos una temperatura de 63 grados, mientras que con una corriente aquí superior pues la temperatura es bastante inferior. Hemos cogido este punto y este punto y los hemos comparado. Es decir, que realmente no sirve solamente con tener los datos de las corrientes. Bueno, y ante estas cosas siempre todo es bonito, pues no siempre todo es bonito. Tenemos veces en el que las cosas no son como nos gustarían, ¿no? En este caso, y además este es un punto importante, la ampacidad, la línea azul, está por debajo del rate estático, de la ampacidad estática. Es decir, en este caso hay unos momentos en los cuales, si nosotros estuviésemos explotando la línea a la corriente nominal, realmente la temperatura del cable sería superior a la temperatura a la que está diseñado. En este caso, como la corriente es baja, pues no hay ningún problema. Pero hay momentos en los cuales las temperaturas de los conductores son superiores a las de diseño. Además, tener en cuenta que esto es unas condiciones del norte de España, en el cual el clima es bastante más templado que lo que podría ser en el sur o en Castilla, ¿no? Y ya las últimas conclusiones. La gestión dinámica tiene 2 vertientes. Una vertiente es que mejora la gestión de los activos. Ya lo hemos adelantado un poco. Al conocer la temperatura del conductor, sabemos realmente lo que está pasando con este conductor, sabemos realmente lo que está sufriendo este conductor. Por lo tanto, nos va a dar una visión del envejecimiento del conductor. Y por otro lado, es una herramienta que mejora la operación de la red. El tener una información adicional desde el punto de vista del centro de control, pues permite, en casos de emergencia, saber y explotar las redes por encima de los límites, porque son capaces de saber la temperatura. En periodos cortos de tiempo se puede superar la ampacidad y nos facilita la programación de los trabajos y los descargos. Y simplemente, pues, gracias por la atención y